Este pueblo, los Aguajún, ellos tienen o tenían una tradición guerrera anteriormente, actualmente. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Sí, bueno, los pueblos Aguajún y Huampis son dos pueblos diferenciados originariamente, pero que últimamente tienen una unidad bastante visible. Son pueblos de tradición guerrera bastante larga, bastante antigua, ¿no? Eh, Han podido resistir, digamos, los embates bélicos de la cultura moche, por ejemplo. Están emparentados ellos con la cultura mochica del norte peruano, pero han desarrollado muchas campañas bélicas también en oposición a ese reino antiguo prehispánico. A los incas también pudieron resistir. Huayna Capac tuvo que salir huyendo de los enfrentamientos con los Aguajún y Huampis. El imperio, perdón, la conquista española tampoco pudo con ellos. Gran parte de la época colonial, los Aguajún y Huampis estuvieron libres de dominación colonial, y los caucheros y explotadores de oro igualmente. Se organizaban correrías bastante bien establecidas para poder eliminar los campamentos de estos explotadores, ¿no? Eso significa que ellos tenían una gran independencia y una tradición de autonomía muy fuerte. Absolutamente. Ellos no se conciben meramente como pueblos, sino como naciones. Y es como naciones que yo creo la sociedad mestiza, nuestra sociedad, debe reconocerlo. Sociedades con autoridades legítimamente constituidas, con un derecho consuetudinario, con tradiciones, con arte, con cultura, con toda una identidad cultural que los convierte en naciones. Naciones que con el arribo del Estado colonial, con el arribo del Estado republicano, se dividen en dos. Los Aguajún y los Huampis peruanos pertenecen a una gran familia étnico-lingüística, que es la familia jíbaro, ¿no? Jíbaro. En el Ecuador son los jíbaros Shuar, en el Perú son los Achuar, los Aguajún, los Huampis y alguna otra familia, otro pueblo más, que es dividida por las fronteras del Estado republicano, pero que en las guerras, por ejemplo con Ecuador, tienen un papel protagónico. Justamente el ejército peruano aprovecha esta este tradicional espíritu guerrero y habilidad estratégica de los pueblos aguarunas y huambisas para poder usarla en la guerra con Ecuador. Eso no quiere decir que se trate de pueblos salvajes. O sea, no queremos tampoco decir con esto que los pueblos aguarunas y huambisas son pueblos belicosos, salvajes. No, todo lo contrario. Quien puede ingresar a territorio aguaruna y huambisa, respetando las autoridades establecidas consuetudinarias, respetando las reglas que ellos establecen para poder entrar en diálogo con quienes no somos indígenas, va a tener una impresión muy diferente de ellos. Es un pueblo sumamente amistoso, sumamente cordial, bastante hospitalario, que inclusive en el momento en que uno plantea trabajo con ellos, prácticamente se vuelven hermanos o amigos de uno, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido su participación en los acontecimientos recientes de Bagua? Bueno, como vemos, ha sido fundamental. Tengamos en cuenta que en el paro amazónico del año pasado, del año 2008, de agosto, fueron los Aguajún y los Huampis el principal contingente humano que alentó la protesta del año pasado. Acordaron una tregua que lamentablemente se rompió este año por causa de que el Estado no hizo caso al informe de la Comisión Multipartidaria, en la cual ellos tenían muchas esperanzas institucionales y democráticas para que resolvieran sus demandas amazónicas. Y en este año ha sido nuevamente lo mismo, ¿no? El contingente principal ha sido nuevamente el pueblo aguaruna y huambisa. Por eso vemos que la masacre de este año, del 5 de junio y 6 de junio, se perpetra precisamente contra estos pueblos, y en mi punto de vista de una manera ciertamente calculada, porque el Estado ha tenido muchos antecedentes en este año 2009 y el año pasado 2008, y además muchas advertencias documentadas de parte de organismos estatales sobre el especial carácter orgulloso del pueblo aguaruna y del pueblo huambisa. INRENA creo que ha tenido informes. Efectivamente, en el contexto de categorización del Parque Nacional Ichinkas Muja, que significa árbol de la montaña en idioma guajún, que es un hotspot, es un área de altísima concentración de biodiversidad y de altísima vulnerabilidad ecológica a nivel mundial, que está en la zona de los Andes centrales, que es considerada como el epicentro de la biodiversidad mundial. En la cordillera del Cóndor se encuentra una parte importante de estos Andes orientales, y en la cordillera del Cóndor se realizó un proceso de categorización para establecer un parque nacional.
en el cual participaron los indígenas aguarunas y huambizas durante más o menos un año de un proceso participativo intenso en el cual fueron consultados más o menos 1000 indígenas, 30 y tantas comunidades indígenas, y que se acordó en razones ecológicas, en base a razones técnicas, categorizarla en base a 152.000 hectáreas. Lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministerios presionaron a INRENA para que enmendara su opinión y recortara a la mitad, dejando libre toda esta zona. Ya, pero antes de continuar por ese tema, terminemos entendiendo por qué esa reacción tan, digamos, agresiva contra los policías. ¿A qué se debe exactamente? ¿Tú has dicho que ha sido algo calculado? ¿A qué te Sí, me refiero a que ya el Estado conocía a través de documentos, como preguntabas tú, a través de documentación de INRENA, ¿no? De que se trata de pueblos bastante tradicionalmente guerreros, con mucho orgullo étnico. Quiero mencionar que el año pasado se suscitaron 2 incidentes en el mes de noviembre y diciembre del 2008, en los cuales los aguajún y huambizas ya pusieron manos a la obra sobre sus exigencias reiteradamente documentadas al Ministerio de Energía y Minas, a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la compañía privada, a la compañía minera Afrodita. A través de diversos documentos ellos advirtieron y exigieron que se retire la minería de su territorio ancestral, porque ellos no habían sido consultados de acuerdo al convenio 169 de la OIT. O sea que esta reacción que han tenido en esta oportunidad ha sido por ese problema específico, no en general por los decretos. No, ha sido por los decretos legislativos, que viene a ser como la corona, la cereza que corona la torta, ¿verdad? Ellos ya vienen de una etapa previa de burlas estatales sobre protección ecológica y titulación de sus tierras, y también sobre burlas y provocaciones de la empresa minera Afrodita y del Ministerio de Energía y Minas en sus territorios. Se produjo un incidente de retención de rehenes en enero del 2009, que estuvo precedido por discrepancias documentadas entre la compañía minera y los aguarunas del CENEPA. En enero de 2009 yo tuve que ir a la comunidad de Huampami para interceder por 4 trabajadores de la empresa minera Afrodita que habían ingresado de manera provocadora a territorio aguaruna, a pesar de que por documentos los aguarunas les habían indicado que por favor no ingresaran. No obstante esas advertencias, ellos igual ingresaron y fueron retenidos como rehenes durante 5 o 6 días. La Presidencia del Consejo de Ministros prometió enviar una comisión de alto nivel a Huampami para negociar la solución. Finalmente no se presentó en la comunidad de Huampami, sino en la base militar Chávez Valdivia. Gracias a Dios, los aguarunas procedieron a liberar a estas personas sin hacerles ningún tipo de represalia física, ningún daño físico, pero parece como que no se hubiera aprendido la lección. En marzo del 2009, a un mes después, el Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, envían 2 funcionarios estatales, acompañados de un sociólogo, otra vez a la misma comunidad y otra vez sin consultar con los dirigentes indígenas ni la comunidad indígena, y con la pretensión de hacer un seminario sobre hidrocarburos y minería en la zona, para convencerlos de las bondades de las industrias extractivas en sus territorios, pero sin ninguna consulta, ignorando todos los precedentes conflictivos previos, y felizmente fueron liberados también en 2 horas, parece que por algún tipo de confusión entre los APUs locales y las comunidades, pero la verdad que fueron momentos de mucha tensión, y que ahora nosotros vemos digamos, la explosión del resentimiento, la explosión de la frustración y de la impotencia de comunidades que no son escuchadas ni respetadas por el gobierno central. Ya, veo, quisiera que nos expliques también un poco cómo ven ellos el territorio, porque muchos dicen, bueno, pero es desproporcionado, o sea, que van y los retienen, ¿no? Pero no es para tanto después de todo, ¿no? ¿Por qué sí es para tanto? ¿Por qué sí es importante este tema de ver los territorios por parte de los indígenas? Porque a diferencia nuestra, que nosotros, por ejemplo, suponiendo que a nosotros nos expropian un terreno, una tierra, nosotros simplemente agarramos nuestras maletas y nos vamos a otro sitio. Ellos no pueden hacer eso, sencillamente, porque están en una unión simbiótica con el medio ambiente. En su territorio, no solamente ellos tienen la reproducción de su vida material a partir del territorio, sino la reproducción de su vida espiritual y de su vida cultural. Una cascada para nosotros es simplemente una fuente de agua o de energía. Para ellos es algo más que eso. Para ellos es el lugar donde ellos van a recibir la visión a través del consumo de sustancias alucinógenas selváticas para poderse convertir en hombres y mujeres de bien
en hombres y mujeres líderes de sus comunidades que llevan hacia su pueblo, hacia horizontes de progreso, pero horizontes de progreso entendidos según su cultura. Entonces, una cascada contaminada o cerrada en su acceso por industrias extractivas, para ellos es una castración de la identidad cultural y espiritual. Aquí no solamente se están violando los derechos al territorio, ni los derechos a la vida, ni el derecho al medio ambiente, sino también inclusive derechos culturales y derechos a la libertad de conciencia y de culto de los indígenas, porque ellos están siendo afectados en sus territorios por estas industrias que se establecen de manera abusiva y sin una adecuada vigilancia ambiental de parte del Estado. Entonces hay un conjunto de derechos humanos que son violados cuando el Estado aprueba de manera inconsulta actividades extractivas en sus territorios. Sin territorio, los pueblos indígenas simplemente desaparecen, no existen. Ya, y esto explicaría la reacción que ocurrió en Bagua. Definitivamente. Los decretos legislativos lo que hacen es amenazar el derecho a existir de los pueblos indígenas. No estamos hablando que los decretos legislativos amenazan meramente los recursos naturales de los pueblos indígenas y que ellos son perros del hortelano, que son egoístas y no quieren que el país progrese. De ninguna manera. Lo que ellos están defendiendo es el derecho a existir como pueblos, tanto en sentido material, físico, como en sentido espiritual y cultural, ¿no? ¿Cuál es la visión de desarrollo que ellos tienen? ¿Qué alternativas ofrecen o cuáles son sus perspectivas de desarrollo? Bueno, ellos a lo largo de los siglos han tenido una relación, un modelo de desarrollo sostenible en cuanto a explotación de sus recursos. O sea, nosotros no pensemos que ellos no explotan sus recursos y que viven como el buen salvaje, ¿no? De árbol en árbol. De ninguna manera. Ellos, por ejemplo, desarrollan minería artesanal, ¿no? Tienen empresas de producción de cacao, tienen redes comerciales de distribución de productos de la caza, de la pesca, tienen también piscigranjas, hasta serpentarios han establecido históricamente, por ejemplo, en el CENEPA, para poder comercializar antídotos de serpientes a partir del veneno de los ofidios. Ellos tienen muchas ideas y muchas iniciativas históricas de productividad, ¿no? Pero estas iniciativas sin depredar el medio ambiente y conservando además los recursos naturales de tal manera que tampoco como país nosotros nos veamos perjudicados. Quiero citar, por ejemplo, un ejemplo exitoso que hoy en la mañana he podido leer, no recuerdo qué país, que está pagando, una empresa privada que está pagándole 350.000 euros a una comunidad indígena, creo que es en el Brasil, para que pueda proteger los recursos forestales de su territorio, porque son capturadores de carbono y de esa manera se reduce el calentamiento global. O sea, yo creo que hay formas importantemente sostenibles y que no colisionan necesariamente con el modelo capitalista, en el cual los pueblos indígenas pueden tener una parte importante en el desarrollo del país. Pero el modelo que se les quiere imponer no es uno en el que ellos estén participando de manera principal. Y eso no tiene en cuenta que son los que habitan sobre el subsuelo en el que están yaciendo los recursos naturales.